Vamos a ver si graba. De todas maneras, bueno, vamos a empezar desde aquí, ¿no? Desde el trono de David, lo que habíamos visto la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, acerca de, que estos no son temas de salvación, pero son temas que son importantes, pues, conocerlos. De hecho, varias hermanas me habían preguntado acerca de esta información y hay bastante por cubrir. Yo sé que no lo vamos a cubrir porque es demasiado extenso este tema, pero lo que se dio hace 2 semanas, ya vimos lo que era la importancia de la primogenitura, de lo que había sucedido, la promesa que Elohim le había dado a Abraham y la promesa que le había dado al rey David de que nunca le iba a faltar varón que se sentara sobre su trono, donde había quedado el cetro, con quién se había quedado el cetro, con quién se había quedado la primogenitura, todo eso lo vimos en la lección pasada, ¿no? Y también terminamos hablando de la comisión que Jeremías recibió en Jeremías 1, 4, 5 y el verso 10 que dijo, vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y cuando sabemos que solamente hubo pocos que fueron santificados en el vientre de la madre, y uno de ellos fue Juan el Bautista, y Yahoshua, por supuesto, y el otro fue Jeremías, ¿no? Que dice la palabra aquí que antes de que naciera, él ya estaba apartado para ser profeta y dice que a las naciones. Aunque sabemos que la profecía de Jeremías era para la casa de Judá, porque era el tiempo cuando vino lo que era la caída de Jerusalén, la caída de la casa de Judá. Sin embargo, la comisión de Jeremías incluía algo más grande, porque luego dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, cuando Yahweh le está diciendo esto a Jeremías, le está diciendo que hay dos partes en la comisión que él estaba recibiendo. La primera parte de la comisión era que él iba a arrancar y a destruir, y la segunda parte era que iba a edificar y iba a plantar. La comisión llevaba dos partes, ¿no? Entonces, a Jeremías particularmente se le encargó, porque fue el último profeta que estuvo allá en la casa de Judá, se le encargó arrancar el trono de David de la casa de Judá. Él tenía que desarraigarlo, así como se arranca un árbol, pero había que trasplantarlo a otro lugar. Y eso fue lo que Jeremías recibió en comisión. Entonces, cuando leemos en el libro del profeta Jeremías, dice que el rey de Babilonia dice que degolló a los hijos de Sedequías, que fue el último rey de Israel, de Judá, perdón, en presencia de en Ribla. Y también hizo degollar a todos los nobles de Judá y sacó los ojos del rey Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. De ahí deducimos, número uno, que todos los herederos a ese trono donde Yahweh le había prometido a David, y lo habíamos visto en la lección pasada, de que dice, así como los cielos están firmes delante de mí, dice, yo te prometo, David, te juro que jamás te va a faltar un varón que se siente en tu trono. Sin embargo, ahí vemos que todos los herederos fueron asesinados, que los posibles herederos, que eran los nobles, fueron también asesinados, que Sedequías, que era el rey, murió en la cárcel de Babilonia. En otras palabras, toda la descendencia real fue exterminada. Ahora, eso es lo que todos creen, que el trono de David se terminó, cesó, o sea, hasta aquí llegó el trono de David. Pero lo cierto es que el trono fue desarraigado de Judá en el año 585 antes del Mesías, y fue Jeremías, pero él no agarró el trono y dijo, bueno, vamos a llevarnos este trono para Babilonia. No, él lo plantó en otro lugar donde Yahweh le iba a mostrar, y donde por medio de las profecías estaba dicho que de donde era que iba a volver a arraigar ese trono, ¿no? Ese trono no fue plantado entre los judíos por cuanto Yahushua, cuando vino, él no existía ese trono allí. De hecho, el trono de David todavía no está entre la casa de Judá, entre nuestros hermanos judíos que están allá en Jerusalén. Por eso es que no es el reino de Israel, no es el reino de Judá, sino que se llama el Estado de Israel. Y esto es importante entenderlo porque
nosotros nos estamos dirigiendo hacia esa etapa de gobierno, que es el reinado, y por eso es que los discípulos le preguntaban a Yahushua, tú vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo, porque ellos sabían que tenía que haber una restauración del reino, pero para restaurar ese reino no era solamente restaurar la casa de Judá y la casa de Israel, había que unir esas tribus, pero también hay que volver a plantar el trono que fue desarraigado de la casa de Judá, porque como lo habíamos visto en la lección pasada, el ángel Gabriel cuando se le aparece a María le dice que Yahweh mismo le iba a entregar a Yahushua el trono de David. Entonces, quedamos de acuerdo en que el trono de David es algo bien importante y es clave para poder entender que estamos cerca de esta parte profética, ¿no? Ahora vamos a ver, para estudiar un poquito más acerca del trono de David, tenemos que irnos atrás en la historia, ¿no? Y vamos a ir con el primer judío, que el primer judío fue Judá, hijo de Jacob. Judá, sabemos que todos sus hijos estaban muriendo y que su nuera se vistió de prostituta, se acostó con él porque ella tuvo esa inteligencia espiritual porque sabía que tenía que permanecer un linaje y de ese linaje viene el Mesías, ¿no? En Génesis 38, 27, 30 dice, y aconteció que al tiempo de dar a luz, aquí que había gemelos en su seno, y sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, o sea, un hilo rojo, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en la mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces, habían dos gemelos en casa, en casa de Judá. eh, Se le murieron dos hijos, el otro hijo no lo dio en matrimonio a Tamar. Tamar se acuesta con él y ella le da dos gemelos. Pero la Biblia relata algo bien particular al momento del nacimiento de estos dos muchachos, ¿no? Y de allí sabemos, porque tanto Mateo como Lucas lo toman en cuenta para lo que es la descendencia del Mesías, que de dónde venía el linaje del Mesías y justamente viene de Fares. Sin embargo, eh, bien interesante que a Sara le colocan el hilo de grana alrededor de la muñeca, pero no era el primogénito. Había querido salir de primogénito, pero volvió a meter la mano y no quedó de primogénito. Entonces, la transmisión, digamos, de esa primogenitura o de ese regalo era hacia lo que era el linaje de Fares, que de donde viene el rey David y de donde viene también el último rey que se sentó en el trono de David, que fue Sedequía, ¿no? Ahora, lo que sucedió con Sara, esto es según los registros históricos que han encontrado en Irlanda, es que los descendientes de Sara fueron nómadas que viajaron al norte y emigraron a Irlanda en tiempos del rey David. Entonces, esto no está en la Biblia, esto está en los registros históricos de los irlandeses. Y entonces es bien interesante. Ellos sabían que el reinado no estaba con ellos simplemente se convirtieron en nómadas, agarraron y se fueron. Y aparecen en la historia de este país, Irlanda, aparecen los descendientes de Sara, ¿no? Entonces es importante ver que allí había una brecha, que esa brecha habría que cerrarla. Pero entonces vamos a ver lo que estaba profetizando, en este caso el profeta Ezequiel. Ezequiel también durante estos tiempos le dice, tú profano e impío príncipe de Israel, y se estaba refiriendo la profecía a Sedequías, cuyo día ha llegado ya, porque ya estaba llegando Nabucodonosor, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Yahweh el Adón. Depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Entonces, arruina lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Cuando le dan esta profecía a Sedequías, nosotros sabemos que lo que había sido exaltado, lo que estaba exaltado, era
aquel que tenía, porque está hablando de la corona, de pon la tierra, quita la corona. ¿Quién había sido exaltado? La tribu de Judá había sido exaltada entregándole el cetro. También la brecha que había entre Fares y Sara, Sara había sido puesto abajo y Fares había sido exaltado porque había logrado la primogenitura. Pero entonces Yahweh dice, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Y quiero que presten mucha atención a esto. Luego en Oseas 3:4 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Los hijos de Israel, y todos sabemos que Oseas profetizaba hacia el reino del norte, ellos habían ido en cautiverio a manos de los asirios hacía aproximadamente unos 130 años. O sea, ellos no llevaban 2, 3 días que habían ido en cautiverio. Ellos simplemente los dispersaron por las naciones, fueron dispersos y ellos habían sido humillados y estuvieron, así como dijo el profeta, ellos estuvieron muchos días sin rey. Porque el reino en Israel, acuérdense que cuando el reino sufre la separación, se forman dos reinos, entonces está Jerusalén, está Samaria. Samaria se comporta terriblemente, Yahweh los manda al destierro, los manda al exilio y ellos se quedan muchos, muchos días sin rey. Pero el trono iba a sufrir una transferencia y no tengo aquí la cita, estaba en la lección pasada, cuando dice, a ver, déjame ver si la puedo buscar nuevamente. Aquí está la cita en Jeremías 33, 14, 17. Porque así ha dicho Yahweh, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Aquí ya va profetizando de que la transferencia del trono iba a pasar de la casa de Judá a la casa de Israel. Entonces ya no iba a ser más, o sea, el trono de David iba a continuar, pero lo que Yahweh estaba haciendo era que lo iba a transferir, ya no lo iba a tener la casa de Judá, sino que por mucho, mucho tiempo, muchos miles de años, lo iba a tener la casa de Israel. Y esto es lo que la mayoría de la gente no sabe y no conoce, cómo esa corona pasó de la casa de Judá a la casa de Israel. Y yo pienso particularmente que el Eterno lo permitió porque Hasatán sabe que sobre ese trono es que va a venir a reinar Yahushua. Y de una u otra manera ese trono tenía que ser como quien dice escondido, preservado, porque la casa de Judá también iba a sufrir exilio, iban a matar, a asesinar toda la descendencia real, y de una u otra manera había que preservar el linaje real. Por supuesto sabemos que el linaje real es preservado por el rey que antes de Sedequía, creo que era que sea Jeconías, si no recuerdo, si mal no recuerdo el nombre, que el rey Nabucodonosor, Jeconías Joaquín, que creo que se llama, que se lo lleva a Babilonia y lo mete preso, pero después él es restituido. Y pues aquí hay mucho de historia para contar, pero bueno, vamos a tratar porque hay muchos datos, pero vamos a tratar de explicarlo, ¿no? La cosa era que el trono iba a sufrir una transferencia, ¿no? Aquí dice ya, permítame. Vino mi palabra de Yahweh diciendo, ah, ya va. Y no coloqué la cita. Esto es en Ezequiel. Ay, no coloqué la cita. Creo que era 41, 21. Creo que es 21. Vino mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, aquí está una clave bien importante, dice, hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. Y aquí vamos a ver escondido lo que Yahweh estaba planificando hacer. Y dirás, así ha dicho Yahweh el Adón, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, el cogollo es la copita, ¿no? Arrancó el principal de su renuevo y lo llevó a tierra de mercaderes, la puso en una ciudad de comerciantes, tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar,
La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella, así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Yahweh el Adón, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Amén. En los surcos de su verdor se secará. Aquí está hablando de una parábola, pero la parábola, fíjate que va a la casa de Israel. Va a la casa de Israel. Y el que da esta parábola, ¿sí es Ezequiel? ¿Ezequiel qué? Y creo que es Ezequiel 21. Disculpen, hermano, yo hice esto bastante apurado y no puse la cita bíblica. Ezequiel 21, Creo que es 21. versículo. O es Jeremías. Ahí estoy. Disculpe, pastora, creo que es 17. 17. Jeremías 17. 17:1. Jeremías El 17. pecado de Judá escrito está con cincel No. de hierro, no. Ezequiel 17. Creo que es Ezequiel 17. Bueno, entonces, esto es una parábola. Jeremías 21 dice, palabra de Yahweh que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías. ¿No es eso? No creo que es. Bueno, hermano, las citas se las voy a deber para seguir adelante. Más o menos creo que quieres buscar. Esta palabra, ¿no? Ah, ¿dónde está eso? Ajá. Ah, ok. Entonces, le debo la cita bíblica. Entonces, ahí vemos que dice que es una parábola a la casa de Israel. O sea, la parábola no es para la casa de Judá, sino para la casa de Israel. En ese mismo capítulo dice, y Yahweh explica la parábola. Y vino a mi palabra de Yahweh diciendo, di ahora a la casa rebelde y a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real, le hizo pacto con él, le hizo prestar juramento, se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Será prosperado. Escapará el que estas cosas hizo. El que rompió el pacto podrá escapar. Vivo yo, dice Yahweh, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla. Cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento, quebrantó el pacto, cuanto he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, se ha dicho Yahweh, el Adón, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red, será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia. Y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada y los que queden serán esparcidos a todos los vientos y sabréis que yo, Yahweh, he hablado. Ahí vemos clarito que está hablando de cuando iba a venir Nabucodonosor y le estaba hablando al rey Sedequías. Sin embargo, cuando continúa en el versículo 22 y lo puse más grande para que se dieran cuenta de este pequeño gran detalle. Así ha dicho Yahweh el Adón. Tomaré yo
no el rey de Babilonia, sino tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro. Y cuando habla del cogollo es la copita, está hablando de lo que está en máxima autoridad y ese era el rey. Y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, en el monte alto de Israel. Fíjate que primero le está hablando del rey de Babilonia que va a ir contra Jerusalén, pero dice que va a cortar de ese cogollo, de ese linaje real, dice que va a cortar un tallito y dice que lo va a plantar en el monte alto, no de la casa de Judá, sino de la casa de Israel. Ahí es donde se ve que Yahweh estaba, lo que él se proponía era hacer la transferencia de lo que era la dinastía o el linaje real de una casa que era la casa de Judá hacia la casa de Israel. Y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Yahweh, abatí el árbol sublime era la casa de Judá, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Yahweh, lo he dicho y lo haré. O sea, era una parábola, estaba encerrando profecía y estaba diciendo lo que Yahweh se proponía hacer en ese tiempo y en ese momento. A él estaba revelando por medio de sus profetas cuál era su plan. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Jeremías? Él desarraigó y ya sabemos que su primera parte de su misión era que él iba a desarraigar el trono, pero él tenía que ir a plantarlo a otro lugar y tenía que ir a plantarlo a la casa de Israel. Jeremías lo entendía, Jeremías lo sabía, pero Jeremías tenía que cumplir con su misión. Dice, ay, tampoco coloqué, esto es en Jeremías. El otro era Ezequiel 17. Ezequiel 17 era el otro, ¿no? Ok, esto es en Jeremías y tampoco coloqué la cita bíblica. Ya, Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Yahweh tu Elohim habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Yahweh según lo había dicho, porque pecaste contra Yahweh y no oíste su voz, por eso les ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. El capitán de la guardia era Nabuzaradán. Le quitó las cadenas. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y lo despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam. ¿A dónde se fue? Se fue a Mizpah y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Gedalías no era rey, Gedalías simplemente fue una persona que quedó allí y el rey de Babilonia lo dejó a cargo, le dijo, bueno, tú te vas a encargar de esta tierra. Pero Gedalías quedó en Mizpah. Ahora, cuando leemos, porque eso es bien largo, yo dije, no lo voy a colocar todo aquí. Jeremías 40. Jeremías 40 dice que Ismael, un hombre que se llamaba Ismael, conspiró contra Gedalías porque estaba bravo porque no lo pusieron a él y lo asesinó. Lo asesinó. Entonces hubo una conspiración contra este hombre que dejaron a cargo en la tierra. Pero ¿qué pasó después? Después llevó Ismael, aquí está Jeremías 41, después llevó Ismael cautivo a todo el resto, después que asesinó a Gedalías, llevó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpah. Y mira este pequeño gran detalle, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpah había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Entonces, aunque asesinaron los caldeos, asesinaron a toda la descendencia real, la Biblia me está diciendo aquí que se quedaron
vivas las hijas del rey, las princesas. No fueron tocadas, estaban en Mizpa. ¿Qué nos dice? Sigue diciendo. Dice que se fueron a pasar a los hijos de Amón. Ok, se pasaron para donde los hijos de Amón, pero entonces hubo otra revuelta, porque cuando no hay alguien en el poder, todo el mundo quiere mandar y entonces toda la gente, todos los que quieren el poder se pelean por el poder. Entonces también a Ismael lo quitaron del poder y entonces quedó Johanán, hijo de Carea. Entonces Johanán le va y le pregunta a Jeremías, bueno, Jeremías, ¿qué vamos a hacer? Y Jeremías le da palabra de Yahweh, pero mira lo que dice Jeremías 43, 4 al 7. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Yahweh para quedarse en tierra de Judá. Yahweh les dice, quédense en tierra de Judá. Él no obedeció, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá, o sea, todos los que habían quedado, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado, para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y otra vez, y a las hijas ante el rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedaría, hijo de Ahicán, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Yahweh y llegaron hasta Tafnes. Entonces, ahí vemos cómo estas hijas del rey pasan por Mizpah, después no obedecen para quedarse en Judá, el hombre Johanán, y entonces se los llevan a todos deportados hasta Egipto, hasta que llegan a Tafnes, dice la palabra. Pero vamos a leer, a seguir leyendo profecía para ubicar qué fue, porque la Biblia no nos arroja más. Llegan hasta ahí y es como que, ay, bueno, llegaron hasta Tafnes y qué habrá pasado con Jeremías y con estas hijas del rey y con todo este remanente que quedó. Pero entonces vamos a ir a las profecías para ver qué era lo que Jeremías estaba entendiendo, qué era lo que él sabía, que de repente nosotros no alcanzamos a entender, ¿no? En Isaías 37 había una profecía y no tengo tampoco el versículo. Y lo que hubiera quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado, y vemos que el remanente que quedó era de la casa de Judá, y lo que hubiera escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Otra vez está hablando de que va a ser un trasplante. Va a volver a echar raíz abajo y va a dar otra vez fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. O sea que el profeta Isaías ya estaba profetizando que iba otra vez a echar raíces abajo ese remanente que se iba a salvar. Ahora, Oseas 12:1, todos sabemos que cuando hablamos de las 10 tribus perdidas o de las 10 tribus de la casa de Israel, hablamos de Efraín. Y Oseas 12:1 dice, Efraín se apacienta del viento y sigue al solano. Y sigue al solano. Ajá. Esta profecía que volverá a echar raíz abajo y dar fruto arriba, no está una vez solamente en Isaías, sino también está en Segunda de Reyes 19:30. Pero en Oseas también, fíjate cómo dice el profeta Oseas que Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. ¿Y qué es el solano? El solano es el viento que sopla del oriente hacia el occidente. Entonces, cuando el viento, es como cuando el viento te está empujando. Entonces, en este caso, está dando una clave aquí de que Efraín iba a seguir el viento, dice, iba a seguir al viento solano que señala hacia lo que es el occidente. Y Jeremías, capítulo 3, 11, 12, fíjate lo que le dice Yahweh a Jeremías. Y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel, porque Israel se había portado malísimo, pero Judá se estaba portando pero peor, ¿no? Y me dijo, Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte. O sea, no le dice Jeremías, ve al oriente, no, dice, ve
y di estas palabras, pero pon tu cara hacia el norte y habla hacia el norte. Y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Si Yahweh le está diciendo a Jeremías que clame las palabras hacia el norte, es porque la casa de Israel, que ya estaba dispersa, hacía 100 y pico de años se había dispersado, estaba viviendo o habitando, estaba habitando al norte, hacia el norte, y el solano al occidente, o sea, hacia el noroccidente. Y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yahweh estaba diciendo, mira Jeremías, esa gente yo sé dónde está. Para mí las tribus no están perdidas, yo sé para dónde están. Ve y ponte hacia el norte porque ellos se fueron para el norte. Y aquí da la clave, hacia el solano, que es hacia el occidente, hacia el noroccidente. Exactamente, se fueron ellos, ¿no? Cuando tú pones un mapa y tú trazas, porque hay varias pistas que nos va dejando la palabra, y tú marcas el mapa y tú te das cuenta de que justamente sí, al noroccidente, hasta donde llegan las costas, llega hacia lo que es Gran Bretaña. Yo no me voy a detener en todas las pistas que están, porque son muchísimas, pero el tiempo no me daría para poder ir una por una. Así que simplemente lo traté de poner lo más resumido para poder entregar todo esto, ¿no? Entonces, este es hacia el noroccidente. Y ahí justamente está Gran Bretaña. Ahí está Gran Bretaña. Allá fue a parar la casa de Israel. Para Irlanda, Gran Bretaña, el norte. Vamos a ver, según los registros históricos que tienen allá en Irlanda, en Gran Bretaña, ¿no? Tienen que la palabra Berit, en hebreo todos sabemos que Brit es pacto y Ish es hombre. Y por eso tenemos la palabra que en inglés se conoce como British y en español es británico. Y lo que quiere decir, esto es una palabra hebrea compuesta que significa hombre de pacto, British. Pero no solamente tenemos eso, también tenemos que a ellos les llamaban Isaac sons, los hijos de Isaac. Y entonces de allí viene la palabra Saxons, en inglés Saxons, pero que en español se dice sajones. En español se dice sajones. Y Saxons, los hijos de Isaac. Pero no solamente eso, sino que también hay otro país hacia el norte que se llama Denmark. Y todos estos países tienen la particularidad que Denmark es una palabra compuesta que quiere decir la marca de Dan. La marca de Dan. ¿De Dan quién? Pues Dan, la tribu de Dan, que dice, como serpiente deja el rastro. Dan es una de las profecías que estaba, dice, va dejando el rastro. Ellos en todas las ciudades, los pueblitos, las villas que ellos tienen, es muy común encontrar esta palabra Dan en todo lo que es Irlanda, en Wales, en Escocia, en todos estos lugares, los daneses, todos ellos, ahí estaban simplemente, lo que estaban marcando, señalando es, aquí están esas tribus perdidas, aquí está Efraín, o sea, los que se habían perdido, pues que supuestamente se habían perdido, pero que allí están. No sé qué es lo que están diciendo aquí. Aquí, ok. Ok, esto es ya la parte de la historia. La historia de Irlanda dice que los colonizadores, mucho antes del año 700 antes de Cristo, eran los Tuatha de Danann. Tuatha de Danann, que eso en el idioma de ellos se traduce como tribu de Dan. Luego llegó una colonia del linaje de Sara, de esos mismos nómadas que emigraron, llegaron hasta allá. Y ellos tienen registrado que en el año 569 a.C. llegó a Irlanda un anciano patriarca llamado a veces Santo, y con él vino una princesa hija de un rey oriental y un compañero de nombre Simón Braj.
Y ese Shimon Brak no es otro que Baruch, que era el secretario de Jeremías, el escriba, el que escribía todo lo que Jeremías le dictaba, y que hay una porción en el libro del profeta Jeremías, cuando Yahweh le dice, dile esto a Baruch, dice, tú quieres para ti grandes cosas, pero te voy a decir algo, yo te voy a dar tu vida por tu botín, a donde quiera que tú vayas, yo te voy a guardar. Entonces ahí vemos que Baruch estuvo, que fue para Mizpa, fue para Egipto, para Tane, y según los registros históricos de esta gente de Irlanda, este hombre también llegó hasta allá y hasta allá, hasta Irlanda, ¿no? La princesa, según los anales de la historia, dice que tenía nombre hebreo Tefi, que era su apodo, pues su nombre completo era Teatefi. Y entre el grupo real se hallaba el hijo del rey de Irlanda, quien había estado en Jerusalén durante el sitio. Ojo, todo esto es información que tienen en los registros históricos de estos países. Yo no le puedo decir será verdadera o si no será verdadera. Lo que yo sí le puedo decir es que tiene mucho sentido que British, Saxons, y que por todos lados diga Dan, 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 o sea, y por las cosas que hemos leído en la palabra, ¿no? Dice que este muchacho, este príncipe, conoció a Tefi, se casó con ella y tenían un hijo que tenía como 12 años de edad. Esa era una familia real. Pero además de esa familia real que Jeremías llevaba consigo, dice que llevaba algunas cosas como un arpa, que yo pienso que era un quinor, y dice que llevaban una piedra maravillosa llamada Liafail o piedra del destino. Mire, alrededor de esta piedra hay todo o sea, cuentos, mitología, hay un montón de cosas. Supuestamente los irlandeses dicen que ellos tienen la verdadera Liafail o piedra del destino, pero los ingleses dicen que no, que las tienen ellos, los escoceses dijeron no, la tenemos nosotros. Es tanto lo que es importante esta piedra para ellos, pero tan importante esta piedra para ellos, que esta piedra desde el año del rey Eduardo, no me acuerdo que primero, segundo, tercero, no sé cuál número de Eduardo era, el rey Eduardo dice que mandaron a construir un trono y pusieron la piedra allí, y ningún rey es coronado sin esa piedra. Y hay todo un protocolo y una logística, y la piedra una vez se la llevaron y tuvieron que movilizar a la Scotland Yard y movilizaron a todo el mundo porque no porque la piedra tiene un valor incalculable. La piedra a un costado, según la gente que la ha visto, dice que tiene inscrito, que dice la piedra donde se acostó Jacob. Supuestamente, y esto es lo que se habla, y todo esto ya son rumores y no hay manera de verificar, no hay manera de verificar esto. Pero supuestamente esa misma piedra era la que andaba con Moisés en el desierto. Era la piedra que emanaba agua. Por eso es que Yahweh le decía primero, golpea la piedra, le dijo primero, después le dijo, háblale a la piedra. Y según la mitología de los irlandeses, dice que la piedra hablaba. O sea, no me pregunten más porque de verdad yo no, o sea, detrás de todo esto hay muchos cuentos folclóricos y muchas cosas que se dicen. Pienso yo que se mezcla mucho la fantasía también con la realidad. No lo sé. Pero la palabra dice que la piedra, O si la piedra, Pablo, el apóstol, que la piedra lo seguía. ¿Tú tienes escritura ahí? no la tengo. Ok, yo lo voy. Pero aquí le voy a mostrar, a ver, aquí está. Ahí está, este es el famoso trono donde, y usted lo ve y usted dice, uy, pero cómprenle una sillita mejor. Pero ahí abajo está la piedra. Y sin eso no es coronado el rey. Si usted
tuvo la oportunidad de ver el año pasado la coronación del rey Carlos III, aquello estaba lleno, totalmente lleno de simbolismos. Una cosa impresionante, yo estuve mirando toda la coronación y de verdad que era impresionante. Léalo. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 10. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. O sea que era una representación, pero había una roca que estaba con ellos, siguiendo para donde ellos fueran. Sí, entonces la roca parece que la andaban para todos lados, para arriba y para abajo, según lo que nos dice la palabra. Y según esto, la roca se la llevaron también para allá. Hubo una transferencia, definitivamente de que hubo una transferencia, hubo una transferencia. La monarquía que se sienta en la casa Windsor, que es la casa Windsor hoy día, ¿no? Que actualmente el rey Carlos, ¿no? Tercero está allí, pues ha sufrido muchísimas. Vaya, mire, si se pone a ver los sales de Rusia, a toditos los mataron. La monarquía en Francia cayó, la monarquía en Italia cayó, la monarquía en muchísimos de estos países cayeron, pero esta casa es la que más se ha mantenido allí. Ahora, la dinastía continuó ininterrumpidamente. De Irlanda fue traspasada a Escocia entre motines, guerras. Yo no voy a meterme en toda esa parte de la historia. De Escocia pasó a Gran Bretaña, donde sigue hasta el día de hoy. Irlanda, Escocia, Gran Bretaña. ¿Quién fue la potencia en su tiempo? Gran Bretaña fue la potencia que pudo esparcirse, y hablamos de la importancia de la primogenitura, que Gran Bretaña, el gran imperio británico, logró expandirse de una manera sobre todo el mundo, y tenía los estrechos, las puertas, dice, las puertas de tus enemigos serán tuyas. Tenía todos esos estrechos, el canal de Suez, el canal de Panamá, todos esos puertos que eran estratégicos en parte comercial y en parte militar, los poseía Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña no solamente conquistó todo eso, sino que también parte de Europa, parte de Asia, parte de incluso América Latina con Guyana y con las Malvinas, y también aquí los Estados Unidos. Cuando usted se pone a ver, ya va, ¿dónde cayó la primogenitura? Pues definitivamente la primogenitura vino a caer acá en Estados Unidos. ¿Cuál es el idioma que más se habla en el mundo entero? El inglés. ¿Por qué Estados Unidos siempre está apoyando a Israel? Porque es la casa de Israel. Es la colonia más grande de la casa de Efraín, está metida acá. Están metidos acá. Entonces, ahí vemos cómo pasa todo esto, pero el declive económico, el declive que empezó a experimentar Gran Bretaña, ¿qué hora tenemos ya? 10 minutos. El declive que empezó a experimentar Estados Unidos, debido a que nuevamente abandonaron el pacto, la historia se repite, abandonamos el pacto, dejamos de ver las cosas como es, de hacer las cosas correctamente como eran. Lo que decía la palabra, esta nación fue fundada bajo las leyes de la Biblia. Aquí, o sea, era bajo las leyes de la Biblia, pero la nación le ha dado la espalda a su creador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir? Juicio. Otra cosa, acuérdense que el cetro, lo habíamos visto en la clase pasada, el cetro está separado de la primogenitura. El cetro, lo que es la primogenitura está hoy día con Estados Unidos, pero el trono está en Inglaterra, en Gran Bretaña.
el trono, si fue traspasado a la casa de Israel, como lo vimos, ¿verdad? Ahora tiene que ser retornado a la casa de Judá. Porque para que el Mesías venga, y el ángel se lo dijo a María, él se va a sentar sobre el trono de David. Para que el Mesías regrese, ¿qué es lo que tiene que haber? La corona que está en Gran Bretaña tiene que caer. Tiene que caer. Entonces, por eso cuando ustedes vean las noticias de lo que tiene que ver la realeza, no es porque nos la estamos dando de que, ay, somos un cheque y estamos ahora con la realeza, no, sino porque estamos siguiendo de cerca esas profecías que van a desembocar en que se restaure el reino. Y no se puede restaurar el reino si no se restaura el trono. Entonces, una de la parte importante es restaurar el trono. Ahora, la primogenitura natural vino a caer en Estados Unidos, pero como mi esposo lo ha predicado, hay una primogenitura natural, ahora va a venir la primogenitura espiritual, pero eso ya va a ser tema de otra enseñanza. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y